Vale. Entonces vamos a analizar qué entiendo yo por creatividad irreverente. Y os lo voy a contar con un caso que a mí me ocurrió, que espero que os ayude, ¿vale? Entonces, todo esto empieza, yo antes de tener el fondo Sherry Ventures, que invierte en empresas andaluces, tenía un fondo en Estados Unidos en el cual hacíamos unos summit de inversores, de grandes inversores que teníamos. Y en uno de esos summits, que habría como 90 inversores, yo di una charla relativa a FinTech, ¿vale? De cómo iban a cambiar el mundo FinTech. Y al final de la charla me vino un millonario peruano, pues uno de los 2 o 3 peruanos más ricos del país, y me dijo, oye, hemos invertido mucho en una fintech, nos hemos gastado mucho dinero y estamos a punto de cerrarla porque no funciona, ¿vale? Pero después de tu charla, me gustaría que nos ayudases a que funcionase, ¿vale? Y entonces, bueno, tras una negociación de cómo les iba a ayudar, el resultado es que al cabo de 2 semanas del evento, pues yo termino aterrizando en Lima para conocer a la compañía. Bien, y me encuentro con Rufino. Rufino, que aquí os le presento, podía ser perfectamente uno de vosotros, ¿vale? Rufino era el fundador de una empresa que se llamaba Yape, ¿vale? Entonces, yo llego a las oficinas de Yape, me reúno con Rufino, él me tiene preparado un despacho donde tiene todas las presentaciones que os podéis imaginar de todo lo que han hecho y lo primero que le pregunto es, ok, muéstrame el producto. Bien, Yape básicamente era un e-wallet, ¿vale? Un e-wallet donde podías compartir gastos, ¿vale? Entonces tú ibas a comer con un amigo y compartías gastos y pagabas por Yape, ¿vale? Entonces le pido que me muestre el producto y me muestra algo así como esto, ¿vale? Entonces tú ibas a una tiendita o a un restaurante y le decías lo que le querías pagar. Aquí le llamaban yapear. Yapear en Perú es pues ya pagué. El yape es ya pagué, ¿vale? Entonces hay en el comercio o en el restaurante hay un código QR, lo escanean y le pagan, ¿vale? Como veis, buena experiencia de usuario, producto muy sencillito, muy simple, pero esto no funcionaba, ¿vale? Entonces, Rufino me empieza a mostrar todas las previsiones, todo el análisis de competidores que había en el país, lo grande que era el mercado. Para que os hagáis una idea, bueno, Perú puede parecer un mercado pequeño, pero Lima tiene 12 millones de habitantes, ¿vale? Entonces, de las ciudades de América Latina es de las más grandes. Y tras muchas presentaciones, a las cuales yo no hago mucho caso, porque eran presentaciones para fundraising, para cómo tenían la estructura, etcétera, le digo a Rufino, bueno, ¿cuál es el use case de esto? Y entonces me empieza a explicar que el use case típico de cómo surgió esto es que en Lima existe la tradición de que una vez a la semana la gente, los chicos por un lado y las chicas por otro, tú quedas a comer o a cenar con tus amigas o con tus amigos, una vez a la semana. Y entonces, pues ahí vas a un restaurante, comes 8 o 10, los amigos que sean, y eso lo hacen una vez a la semana, ¿vale? Y entonces, el caso es que en la comida, pues compartiesen el pago a través de Yape, ¿vale? Y le dije, ok, pues vámonos a comer. Y Rufino se quedó muy sorprendido que yo le dijese, con todo lo que él me quería mostrar, que yo le dijese que nos fuésemos a comer y que además tenía que invitar a parte del equipo, ¿vale? Entonces, invita a parte del equipo, creo que en total fuimos como 9 personas, o sea, 8 del equipo y yo,
y pues el jefe de tecnología, la de UX, la de marketing, etcétera, etcétera, y nos vamos a comer a un sitio como este. Nos vamos a comer y digo, quiero que pidamos normal. Además es un sitio peruano típico, el que conozca la comida peruana, pues riquísima. Y recuerdo perfectamente que la persona que llevaba UX se llamaba Claudia, ¿vale? Entonces, digo a Rufino, no, pidamos normal, pedimos normal y cuando vamos a pagar, le digo, vale, ahora Rufino hace el pago, ¿vale? Hace el pago para que yo vea cómo esto funciona y quiero que pagues con Yape, ¿vale? Entonces, veo que Rufino paga el de todas las personas, salvo el de Claudia, ¿vale? Y Claudia saca una tarjeta Visa del BBVA y él paga lo del resto. Y yo me quedé sorprendido y digo, espera un momento, Rufino. Digo, ¿por qué Claudia paga con la tarjeta y el resto paga con Yape? Y me dice, no, es que Claudia tiene cuenta en el BBVA y el BBVA tiene bloqueado el sistema para pagar con Yape. Entonces yo en aquel momento pensé, bueno, entonces el sistema funciona siempre y cuando tú no tengas amigos que tengan cuenta en BBVA. Para que os hagáis una idea, BBVA es el segundo banco del país y tiene más o menos el 25% del mercado, ¿vale? Entonces, primer fallo, tú no podías ir a comer con amigos que tuviesen cuenta en el BBVA, ¿vale? Después de eso, terminamos de comer y Rufino me dice, bueno, volvemos a la oficina. Y le digo, no, no volvemos a la oficina. Ahora quiero que me lleves a una oficina del BBVA, ¿vale? Porque es el BBVA, a Claudia no le está funcionando. Entonces él, muy sorprendido, me lleva a una oficina del BBVA y vemos algo como esto, ¿vale? Que es una fila tremenda de gente. Yo le digo que pare el coche, me bajo y le empiezo a preguntar uno por uno a los que estaban en la fila que qué hacían ahí, ¿vale? Y todos iban a sacar dinero, ¿vale? Pero en una fila de 30, 40 personas, ¿vale? Vuelvo al coche y le digo, Rufino, llévame a otra oficina del BBVA, ¿vale? Y vuelvo a encontrarme con la misma imagen. 30, 40 personas en la puerta, ¿vale? Pasamos por otro BBVA y lo mismo. Y me dice Rufino, bueno, ya nos vamos a la oficina. Y le digo, no, no vamos a la oficina. Tú me llevas al hotel. Y yo ya tengo claro qué es lo que pasa, no tengo la solución, pero sí cuál es el problema, cuáles son los problemas, ¿vale? Y Rufino se quedó muy sorprendido porque creyó que yo a Lima había ido a hacer turismo porque apenas había visto todo lo que él tenía preparado, ¿vale? Entonces, yo al día siguiente me volví a Miami y empecé a pensar en los dos problemas que tenía Yape, ¿vale? Uno era evidente y es que BBVA tenía cerrado y además una cosa que os tengo que detallar es que por ley el Banco Central de Perú obligaba a todos los bancos a abrir e-wallets como Yape, ¿vale? Es decir, BBVA por ley tenía que abrirle el pago a Yape, pero no lo hacía, ¿vale? Y como era tan grande, pues no lo hacía. Bien. Entonces, el primer problema es que el caso de uso no funcionaba. O sea, si yo voy a un restaurante, pero solo funciona con parte de mis amigos y con otro no, pues eso es un caso de uso incompleto. Y la gente no compra casos de uso incompletos. La gente compra casos de uso completos, ¿vale? Entonces, el primer problema, bien gordo, era BBVA, ¿vale? Pero el siguiente era todavía más grande, ¿vale? Y el siguiente era más grande por lo siguiente. Veréis cuál era el problema. Claudia había pagado
con su tarjeta de BBVA Visa, ¿vale? Entonces, yo me había dado cuenta que había pagado con Visa, pero nadie se había dado cuenta que Rufino había pagado con Yape, porque él había pagado con el móvil, ¿vale? Entonces, tú pones la tarjeta encima de la mesa, todo el mundo y tú mismo ves que ha pagado con la tarjeta, ¿vale? Pero nadie se da cuenta con qué has pagado tú detrás del móvil, ¿vale? Entonces, el otro gran enemigo era Visa. Entonces, imaginaos, teníamos que competir con Visa y con BBVA, ¿vale? Entonces, lo primero que el tema de BBVA lo tenía más o menos claro cómo se podría solucionar, ¿vale? Pero el tema de Visa era mucho más complicado, ¿vale? Porque era primero un enemigo mucho más fuerte y en el caso de Visa en Perú, pues prácticamente el 80% de las tarjetas son Visas. Mastercard apenas existe, no sé, 10% o 20% a lo mucho, ¿vale? Entonces empecé a pensar en cómo atacar a Visa, ¿vale? Y la primera pregunta que les hice a mi equipo es entender qué era Visa, ¿vale? Entonces, si yo os pregunto a vosotros qué es Visa, ¿alguno de los que esté online se atreve a responderme qué es Visa? O los que estáis en la sala, si lo decís bien alto. Nadie, nadie se imagina, si yo os pregunto qué es Visa. Bueno, pues todos los de mi equipo dijeron que Visa era un medio de pago, ¿vale? Y esa es la respuesta natural y casi os diría que la respuesta obvia, ¿vale? Y yo salimos ese día, han respondido algunos, esperar, es una financiera, me dice Agus, ¿vale? Bueno, una financiera, pero ¿qué hace qué? Eh, bueno, pues, ¿qué hace de medio de pago? ¿Vale? Eh, pero yo me quedé pensando y, y concluí que Visa no era un medio de pago, ¿vale? Vosotros, durante toda vuestra vida, antes de que saliesen las apps, habéis visto la marca Visa todos los días de vuestra vida. ¿Por qué? Porque la veis en los anuncios, porque sacáis una tarjeta y pagáis con Visa, ¿vale? Cada vez que hacéis un pago con una tarjeta, veis la marca Visa, ¿vale? Entonces, el valor de Visa no es que sea un medio de pago, el valor de Visa es la marca de Visa, que te genera tal confianza como financiera, ¿vale? Que tú la tienes siempre en mente. O sea, si os preguntan alguna marca más potente que Visa, seguramente pocas os suenen, ¿vale? Entonces, yo dije, ok, Visa es una marca, porque siempre la estás sacando. Ahora pensemos cómo funciona Visa hoy, ¿vale? Pues, ¿qué es Visa? Y ahora imaginémonos que en vez de pagar con una tarjeta Visa, vosotros tomáis un Uber, ¿vale? Pero lo pagáis con Visa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el proceso que me lleva a mí a pagar con Uber? A tomar un Uber y a pagar el Uber. Fijaos, supongamos que yo tengo un iPhone, ¿vale? Entonces, lo primero para pedir un Uber, tú tienes que tener un Android o un iPhone. Vale, vamos a suponer que tienes un iPhone. Entonces, lo primero, tú tienes un hardware. Lo segundo es que debajo del iPhone va un sistema operativo, que es, vamos a suponer, iOS, en el caso de iPhone. Vale. Después hay una app, que es de Uber, ¿vale? Después hay Uber tira de una nube, que en este caso podemos suponer que es Amazon Web Services. Tú el primer día le has metido una tarjeta Visa en Uber, ¿vale? Pero fijaos la diferencia entre pagar con tarjeta y meterla el primer día. Visa la metes el primer día y te olvidas qué tarjeta metiste, ¿vale? Después puede haber una entidad de crédito y por último va a la cuenta del banco, ¿vale? Ese es el proceso para pedir un Uber, ¿vale? Y ahora fijémonos dónde está el valor aquí.
¿Dónde están las tecnológicas? En el iPhone y en el iOS, ¿vale? El valor lo tiene Apple, ¿vale? ¿Por qué los bancos se han descapitalizado tanto? Porque están los últimos en la cadena de valor y porque son los últimos, ¿vale? Pero el problema de Visa hoy es que deja de ser una marca para ser solo un medio de pago, ¿vale? Porque tú cuando metes en Uber, la, la, la tarjeta te olvida si has metido una Visa o una Mastercard, ¿vale? Entonces, esto era Visa, pero pensad en lo que era Yape. ¿Yape era un medio de pago? Sí, no era una marca. Cuando yo pagaba con Yape, yo no me daba cuenta que estaba pagando con Yape. Y lo que era peor, mi compañero de al lado o mi amigo de al lado no se daba cuenta que yo pagaba con Yape. Mientras que si yo saco la Visa, sí se da cuenta que pago con Visa, ¿vale? Entonces, este problema tenía, uno, BBVA, dos, porque no me abría el canal de pago, y dos, tenía Visa porque él tenía más nombre que yo, ¿vale? Entonces, y porque nadie se daba cuenta de si pagaba con Visa, pagaba con Yape o no pagaba con Yape. Y si la gente no se acuerda que has pagado con Yape, pues Yape no tiene ningún valor, ¿vale? Entonces, bueno, tras alguna semana de pensar cómo solucionábamos el problema, ya se nos ocurrió la solución para los dos problemas. Volví a Lima, me senté con Rufino y le dije, Rufino, ya sé cómo esto va a funcionar. Y Rufino se puso muy contento hasta que escuchó cuál era la solución. Y dije, mira, al BBVA le vamos a hacer lo siguiente. Quiero que contrates le dije 8 oficinas, 16 más 4, a 20 azafatas. Quiero que contrates a 20 azafatas. Y vamos a poner a las 20 azafatas con una gorrita y una camiseta en las 8 mayores oficinas del BBVA, donde sabemos que hay una fila de 30 o 40 personas. Y las otras 4 azafatas las quiero en las puertas del headquarter de BBVA. Lo mismo, haciendo promoción de Yape, ¿vale? Bueno, un detalle anterior. Cuando alguien del BBVA intentaba pagar por Yape, en la solución, o sea, el mensaje que te salía de la aplicación es que no podía pagar y te decía, pregunta a tu proveedor y ponía el número de ayuda de dónde os creéis, de Yape. Entonces, el usuario de BBVA, cuando quería utilizar Yape, no solo no lo podía utilizar, sino que se creía que el problema era Yape, ¿vale? Entonces, le dije, 2 azafatas en cada oficina, promocionando Yape con una gorrita, unas camisetas y otra en las oficinas centrales, ¿vale? Y ahora, yo previamente había hablado con el gran inversor de Yape, que recordar era uno de los 2, 3 tíos más ricos del Perú. Y le dije, mira, lo que tienes que hacer ahora, una vez que tenemos las azafatas, es llamar al CEO de BBVA en Perú, tú, y decirle que o en una semana abre el pago vía Yape o que el teléfono que va a aparecer en la aplicación, cuando esto no funcione, no va a ser el de Yape, va a ser el de BBVA, ¿vale? Imaginaos, o sea, era caro cruz. Cuando esto lo escuchó Rufino, me dijo, ¿es que quieres que me echen del Perú? Dice, ¿cómo lo vamos a enfrentar al BBVA? Y yo le dije, mira, si el BBVA no te abre la aplicación, no te abre el pago, tú estás muerto. Esto no sirve para nada, esto no tiene caso de uso. Pero si te lo abre, es decir, si no te lo abre, te echa del Perú, pero tú probablemente ya no trabajes en Perú más, pero estás igual que antes, que es que esto no funciona, ¿vale? Pero si te lo abre, tú ya tienes un caso de uso.
Bueno, el millonario llamó al CEO de BBVA. Esto podían ser fácilmente 10.000 llamadas al día, ¿vale? Llamó y adivinar lo que hizo el BBVA en una semana, abrir el pago. Entonces ya teníamos solucionado el tema de BBVA, ¿vale? Y ahora teníamos el tema más difícil de Yapper. Teníamos el tema de Visa. Recordar, el problema de Visa es que alguien pagaba con tarjeta, se daba cuenta que pagaba con Visa. Y el de al lado se daba cuenta que pagaba con Visa. Cuando yo pagaba con Yape, nadie se daba cuenta que yo pagaba con Yape, ni siquiera yo mismo. ¿Vale? Bien, entonces veréis lo que se nos ocurrió.